Estábamos viendo coordenadas polares, coordenadas cartesianas. Ya habíamos trabajado con coordenadas cartesianas antes, las coordenadas UTM de propiedad minera, y habíamos transformado de coordenadas cartesianas a coordenadas polares cuando calculábamos el rumbo, el azimut y la distancia UTM a cada uno de los vértices. Y lo que estamos viendo ahora es de coordenadas polares a cartesianas. En un levantamiento taquimétrico, con el instrumento medimos ángulos y distancia, y esa información la llevamos a coordenadas cartesianas. Si dibujamos solamente en coordenadas polares con ángulo y distancia, necesitamos la distancia horizontal y el azimut, y yo les hice un dibujo simulando un papel. Fue en AutoCAD, pero estaba simulando el tener un papel de 20 por 20. Aquí tengo que cambiar el tamaño de los puntos. Tengo puntos enormes acá. Estaba simulando un papel de 20 centímetros y que ustedes los dibujaban con un transportador y su regla, escala 1 a 500. Entonces había hecho una transformación de las distancias, escala 1 a 500, y transformada esa distancia de 23 metros y algo quedaba en 4,7 centímetros. Y lo dibujamos. Y esos puntos quedaron dibujados de esta forma, pero con un ángulo cero que no era el azimut. Y después veíamos que tuvimos que cambiar el azimut, porque el azimut inicial, en vez de ser cero, o sea, el ángulo horizontal que era cero, lo transformamos a azimut, y el azimut lo cambiamos a 30. Y giramos todo ese dibujo en 30 grados. Entonces, el ángulo que empezaba con 0 cambiaba a azimut 30, vimos que todo se giraba a 30 grados, y de ahí dedujimos la fórmula que el azimut iba a ser igual al ángulo horizontal, pero sumándole los 30 grados. En este caso el azimut inicial, que son los 30 grados. Y calculamos el azimut de todos los puntos. Este que era ángulo 92 quedó en azimut 122 y algo, y este último que era 213 y algo quedó en 243 y fracción. A todos le sumamos 30 grados. Con el azimut y la distancia podemos calcular las coordenadas parciales delta X y delta Y. En nuestro caso, delta norte y delta este. Y ya habíamos deducido esa fórmula antes por el triángulo trigonométrico. Teníamos la hipotenusa, un cateto adyacente, y la hipotenusa y un cateto opuesto. Y la fórmula era delta este es igual a la distancia horizontal por el seno del azimut, delta norte es igual a la distancia horizontal por el coseno del azimut. Y calculamos todo este registro con delta norte, delta este, y aquí yo lo desglosé en los cálculos. Y eso hicimos la semana pasada. Hasta ahí llegamos.
Ahora vamos a ver cómo se calculan las coordenadas totales, porque estas son coordenadas parciales. Voy a seleccionar este dibujo. Esto. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Se acordaban? Sí, profe, ninguna duda. Ya. Todo esto estaba escalado, porque lo Profe, dibujé en un papel. Dígame. parte de esto igual va a entrar en la prueba del viernes. Sí. Ya, ok. Todo esto estaba escalado porque la idea era que lo dibujaran en un papel, a mano. Para demostrarles las distancias reales, yo lo volví a dibujar, pero con la distancia real. Aquí está dibujado todo con su distancia real. El azimut es el mismo. El punto 1, que es este, tiene un azimut de 122, tiene una distancia de 23, que es esta distancia de acá. Ahí dice 23,298. Y los delta norte y delta este debiesen ser estos valores que nos dieron acá, porque ahora estoy con las distancias reales. Veamos si es así. Entonces, si yo trazo, igual como les enseñaron a ustedes alguna vez en el colegio, tal vez. Si en el eje de la X, en este caso en el eje del este, avanzo una distancia de, estoy viendo el punto 1, de 21,796 y trazo una línea hacia abajo, y esa línea coincide con el eje Y, en este caso el norte, de 8,223, ese punto me va a quedar posicionado con las coordenadas 21 en el este, 21,796 y en el norte menos 8,223. Veamos si es verdad. Selecciono acá y ahí están 21,796 y menos 8,23. Yo partí todo este dibujo con las coordenadas 0,0. Este punto de acá, del centro, está justo en las coordenadas 0,0. Ahí está, 0,0. Hacia acá queda el este positivo. Hacia el lado de acá va a quedar el este negativo, norte positivo y norte negativo. La gracia que tiene AutoCAD es que las propiedades me lo dice todo, pero yo voy a dibujarlo para que lo vean mejor. Acá en las distancias, la distancia que hay hasta acá es el delta norte, y como voy bajando es negativo, son los 8,231 que están ahí. Y en este sentido de acá, 21,796, que es lo que está acá. Si yo selecciono esta línea, aquí también en el lado de las propiedades me dice que el delta X, el incremento, es 21,796 y el delta Y es menos 8,231. La Profe, distancia, dígame, ¿ese 21,796 es positivo? es positivo.
porque hacia la derecha Claro, ahí. el eje es positivo, Ah, el ya, eje ya, ya, X. ok. Ya, profe, Ese gracias. es el eje X. Y hacia abajo el Y es negativo. Hacia la izquierda el X es negativo y aquí hacia arriba el Y es positivo. También me dice que la longitud, o sea, esta distancia que es la distancia horizontal, pero que es nuestra hipotenusa, es 23,298, que era el original, y el azimut es 122, lo que está ahí, 988. Entonces las coordenadas de este punto, como empecé con origen 0, 0, van a ser 21,796,8293. Las coordenadas del punto 4 es la única en que ambos son positivos, porque está en este cuadrante. Si yo lo selecciono, ahí dice, las coordenadas del inicio de la línea son 0, 0, 0. Es el inicio de la línea. Y las coordenadas del final de la línea son 24,938 en el este y 8,323 en el norte. Lo mismo que aparece acá. En el punto 5 y el punto B, ambas son negativas. El principio de la línea es 0 y el final de la línea menos 5 y fracción y menos 5 también y fracción. Las coordenadas del B también son negativas, ambas. Y las coordenadas del 3 son negativa el este y positiva el norte. Entonces, las líneas, distancia y azimut representan coordenadas polares y el final de la línea, donde está el punto 3, representa las coordenadas cartesianas. Le llamamos coordenadas cartesianas parciales en topografía, considerando que el origen es 0. ¿Consultas hasta ahí? No, profe, ninguna. Profe, Si alguien escribió algo, dígame. en la prueba no creo que entre AutoCAD, ¿o sí? No, no entra AutoCAD, pero sí hay un dibujo donde ustedes tienen que interpretar si estoy en el primero, el segundo, el tercer cuadrante. Ya confeccioné la prueba, está lista. Hay un dibujo donde ustedes tienen que reconocer dónde queda el punto 4, si tiene un azimut tanto y una distancia de tanto. Y lo voy a dibujar en este cuadrante, en este cuadrante, en este cuadrante, en este cuadrante, y ustedes tienen que elegir la alternativa correcta. Así que tienen que reconocer dónde quedaría el punto con un azimut determinado o con una coordenada determinada. Y haciendo el trabajo con el transportador van a quedar muy claros con eso. Ya. Llamamos a esto coordenadas parciales porque en topografía, igual que en la cota, no podemos tener valores negativos. ¿Recuerdan que yo les dije que la cota, no íbamos a trabajar con una cota 0, sino que siempre la cota tenía que ser positiva? Empezábamos con una cota 100, 500. Incluso si empezábamos con una cota al nivel de la solera, esa cota no podía ser 0. Siempre nos dábamos una cota mayor para que todas las cotas sean positivas. Y si queremos calcular, por ejemplo, el desnivel entre dos puntos, no vamos a restar positivo con negativo, nos va a complicar mucho. Entonces, mejor que dejemos todo en positivo. ¿Qué hacemos para que todo quede en positivo? Las coordenadas de origen no pueden ser 0, 0. Tienen que estar alejadas del 0, 0.
Y así todo mi proyecto va a quedar en coordenadas positivas. Aquí hay unas coordenadas de origen que dice 2500 y 3000. Lo voy a cambiar un poco porque me van a quedar muy lejos. Voy a inventar unas nuevas. Voy a dejarlo en... Poner por aquí. La norte va a ser 500.00 y la este lo voy a dejar en... Siempre yo dejo el este menor que el norte. Esa es una recomendación para no confundirme. En UTM, en las coordenadas UTM, el norte recuerdan que era de 6 millones y algo, y el este de cerca de los 500.000. Algunas coordenadas que están en el norte ya eran de 5 millones, 4 millones y más al sur de 7 millones, pero siempre dentro de los millones. Entonces, siempre se reconoce como el norte un número mayor que el este. El este lo voy a dejar de 300.00. Ahí está. Esas van a ser mis nuevas coordenadas. Actualmente, para ver si están atentos, ¿cuáles son las coordenadas del punto A? ¿Era 00, profe? Bien. Esas son las coordenadas que tengo actualmente en el punto A. 0,0. Y desde ahí tengo calculado los delta norte y delta este. Entonces, mis nuevas coordenadas del punto A van a ser 500 y 3000. Yo les enseñé una vez cómo se ponían los puntos con coordenadas en AutoCAD, pero ninguno de los que entregó el plano los entregó con coordenadas, pero no importa. Esto lo vamos a hacer más adelante. Entonces voy a dibujar un punto. Y ese punto va a tener coordenadas X, que es mi este, de 300.00, coma, 500 es mi coordenada Y, que es el norte, .00. En AutoCAD se ingresa primero la X y después la Y. En nuestro caso, este y después el norte. Y ese puntito me quedó acá arriba. Ahí está. Entonces ahora voy a mover todo mi sistema a esas coordenadas. Este va a ser mi nuevo origen. Lo voy a copiar para no perder lo que hice. Ahí está. Profe, disculpe que la interrumpa. Dígame. Es una consulta nada que ver con lo que está pasando. ¿La prueba el viernes va a estar abierta 24 horas o solo durante la clase? La voy a responder después, cuando termine de explicar esto. Gracias. Entonces tengo la coordenada nueva. Vamos a verificar que realmente esas son las coordenadas. Haciendo una grilla. Ustedes vieron esto en los planos que les mostré de mensura, que había unas grillas en los bordes. Cuando dibujábamos los vértices, yo dibujaba en los vértices las coordenadas. Eso mismo voy a hacer acá. Ya. Ese es mi este, 300.
y ese es mi norte 500. Esas son mis nuevas coordenadas. Ya, veamos el caso del punto 1. Si esta coordenada es 500 ahora, y la distancia que hay entre el punto A y el punto 1 en delta este, espérense, me equivoqué acá. Ahí está. Si esta distancia es menos 8,231, ¿cuál va a ser mi nueva coordenada norte? Esta es 500 y esto es menos 231. ¿Se le restan los 500, profe, no? Bien, a 500 se le resta esta distancia porque voy bajando. ¿Cuánto daría eso? $499. 499 y fracción. Es 491,769. Ya veamos si es verdad. Entonces voy aquí a coordenadas y vamos a ver qué coordenadas nos dio esta línea. Bien, esa es mi nueva coordenada. Es la nueva coordenada que hay en ese punto. Es la coordenada que llega hasta ahí. Muy bien. Esa era la idea. Me quedó chueca esa línea. Escapé. Ya. Y en el este. Voy a hacerlo desde acá mejor. Esa es mi nueva coordenada norte. En el este, acá tengo 300. Profe, en Y este en se el suma. este se suma porque avancé hacia ese lado. Entonces lo voy a acotar. Profe, pero el este no estaba en el eje X anteriormente. Ya, siempre hay una confusión ahí con eso. Este es el eje X. Este que está dibujado en negro. Entonces yo avanzo en este sentido en el X. Aquí está el 300 en el X. Aquí va a estar 301, 302, 303, 304. Son líneas que van a salir a partir del eje X. Este es el eje Y, el que está en negro. Y el eje Y, en este punto del eje Y vale 500 y en este punto del eje Y vale 491. Es lo que voy subiendo y bajando en el eje Y. Pero el valor va anotado de esta forma. Los este van anotados en este sentido y los nortes van anotados en este sentido. Este es el eje X y las anotaciones se hacen perpendiculares al eje X. Este es el eje Y y las anotaciones del eje Y o del norte se hacen perpendiculares al eje Y. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, sí, profe. Es como las grillas de coordenadas.
Ya, entonces si es 300 esta línea, ¿cuál va a ser el valor del este en el punto 1 si esta distancia en el este es 21,796? 321,796. Bien. Vamos a verificarlo. Ahí está. 321,796. Entonces, en el punto 1, el 21,796 era su coordenada parcial, el delta este. Y esto de acá, su coordenada total, el este. Su coordenada parcial, delta norte, es menos 231 y su coordenada total es 491. Con todos los puntos se hace lo mismo. En el caso del punto 4, a 500 les voy a tener que sumar el delta norte. Y a 300 le voy a tener que sumar el delta este. En el caso del punto 5, a 500, que es el norte, le voy a tener que restar el delta norte en el punto 5. Y a 300 le voy a tener que restar el delta norte en el punto 5. De aquí puede salir una fórmula. Podemos sacar una fórmula de esto. Ustedes mismos me las van a decir. Voy a copiar este dibujo en el Paint para que saquemos la fórmula. Ya. La coordenada norte del punto, el norte de cada punto, va a ser igual a ¿qué? ¿Alguien se atreve a decirme la fórmula? ¿O cómo quedaría? ¿De cuál, profe? Perdón. La coordenada norte del punto. En este caso, imagínense el punto 1. La coordenada norte del punto 1, ¿cómo la obtuvimos? Sería n menos delta n. Muy bien. El norte de A en este caso, voy a colocar que es el norte de origen. El norte del origen, en algunos casos dice norte de la estación. Le voy a colocar más el delta norte porque va a depender del signo si se resta o se suma. Profe, pero ese debería ser el norte estacionario, ¿no? Como dice usted, como dijo al inicio. El norte de la estación también se conoce así, Ya. porque es donde se instala la estación total. Puede ser el norte del origen, en algunos casos aparece como norte de la estación. Yo en los textos, bueno, si les mando un texto después va a decir estación, así que lo vamos a dejar como estación mejor. El norte de la estación más el delta norte. Voy a hacer después el triangulito o lo voy a colocar. Esta no es la evaluación de ustedes. Voy a sacar el norte de acá. Ahí.
más el delta norte. ¿Y el este del punto aquí quedaría igual? ¿Cómo lo obtuvimos? Profe, quedaría este estacionario más delta este. Muy bien. El este de la estación más el delta este. Esa es nuestra fórmula. Y como es fórmula, yo siempre la dejo en un rectángulo. Tenemos una nueva fórmula para trabajar nuestra tabla. Pero recordemos que estos datos cambiaron. Ahora el este era, perdón, el norte era 500 y el este 300. Así siempre se trabaja con 1000, 2000 o 3000, 2000, esos valores. Ya calculamos el punto 1. Dijimos que era los 500 menos 231 y el este eran los 300 más el 21,796. Con todos los demás tengo que hacer lo mismo. En el caso del punto 2, van a ser los 500 menos 4.669 y los 300, este es más fácil hacerlo, más los 3.329. Ahí quedaría 303.290. Ya, como siempre, lo vamos a hacer todos juntos. Ustedes me van a ir diciendo los resultados. Si quieren, lo escriben. O me los van diciendo en voz alta. Cuando terminemos esto, vamos a hablar de la prueba. Ya. ¿Cómo quedaba el norte del 1? 500 menos 8,231. Gracias. 491,769. Y el este era más fácil porque es positivo, 321.796. ¿Cómo queda el norte del punto 2? Los 500 menos 4,669. 495.331, dice Angelina. Y ya tenemos la este calculada. ¿Cómo queda el norte de 3? Los 500 más 35,496. Lo voy a sumar yo. 535,486. Voy a agrandar, parece que no se ve mucho el... ¿Ahí sí?
535.486 y el este, alguien lo escribió por ahí. $285.946. Ya. Norte del punto siguiente, el 4 debería ser. $508.323. El este. $324.938. Bien. Ya, ahí ya tienen listo el norte, 594.468. Y el este, 294.277. En el punto B se resta 468.668 y el este también se resta 274.723. Muy bien, chicos. Así se calculan las coordenadas totales. Verifiquemos en AutoCAD si lo hicimos bien. Lo voy a colocar aquí encima de este. Ya. Si tomo el punto, veamos el B. El de acá. Me dice que el origen de la línea es 300 en X y 500 en Y. Y que el final de la línea es 274.723. Está bien. Y 468.668. Está bien. Esas son las coordenadas finales. Y los delta siguen siendo los mismos. El incremento es el delta. El delta en este es negativo 25.227 y el delta en Y es negativo 31.332. Ahí está la distancia y ahí está el ángulo. O sea, este cuadradito de acá, lo que dice geometría, me está dando toda la información entre coordenadas cartesianas y coordenadas polares. Aquí tengo las dos, las coordenadas cartesianas y las coordenadas polares del punto B. Lo único que hice fue cambiar el origen para que me quedara en coordenadas totales. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Traté de hacérselos de la forma más gráfica para que se entendiera. Creo que no es complicado. Solamente tienen que tener bien claro dónde están los cuadrantes, dónde se dibuja el azimut. El azimut es lo que generalmente complica a los alumnos. Ahora la pregunta que me hicieron de la prueba. Estuve conversando con la coordinadora pedagógica y este es el horario de ustedes o de la mayoría de ustedes.
Y el día viernes tienen ni siquiera 90 minutos. La prueba está para 90 minutos y ustedes tienen menos de 90 minutos. Hasta las 9:50. Tienen 80 minutos. Entonces voy a mover la prueba para el miércoles. Porque acá la puedo dejar por último 100 minutos que tenga la prueba, pero que esté abierta hasta las 20:30. O la puedo dejar 120 minutos y partir antes para los que puedan llegar antes, o empezarla a hacer desde antes, por ejemplo, las 6:20, y que tengan 120 minutos para contestar y se cierre a las 20:30. O si no, van a estar muy justos, muy nerviosos, o van a llegar atrasados después si las dejo abiertas más rato a servicios de mina y ese profesor se va a enojar. Acá tienen más holgura de tiempo, pero eso significa que como tenemos poco tiempo y vamos a cortar las clases para hacer las prácticas, el día viernes yo voy a hacer clases. El día viernes voy a seguir avanzando con la materia nueva. La prueba va a entrar hasta la materia que veamos mañana. Y el día viernes voy a seguir con materia nueva, que es la parte de interpretar planos y hacer perfiles. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Algún comentario con esto? Profe, o sea que en la prueba entra hasta lo que vimos hoy. No, hasta lo que vamos a ver mañana. Hoy voy a seguir pasando materia, todavía no terminamos. Mañana nos queda muy poco que ver mañana, van a hacer repaso, les voy a decir cómo viene la prueba, en qué cosas se tienen que fijar, y con eso terminamos y el viernes seguimos con la unidad nueva. Profe, ¿la prueba es el 100% de la evaluación sumativa 2? Sí, ¿La nota de la prueba? El 100%. sí, sí. La nota de la prueba es solo evaluación 2, completa. ¿Les queda mejor así? Sí, profesora. Ya, espero que vengan a clases el viernes. No puedo dejar el viernes con una actividad sola porque el cierre de semestre es el 21, el de clases teóricas. Y tenemos todavía que hacer bastantes cosas. Ya, profe, entonces mañana terminamos con esta unidad y el viernes ya empezaríamos con unidad nueva. Exactamente. Ya, profe, ok. Ya. Lo que les acabo de mostrar es un ejercicio simple, sin complicación. Este ejercicio se puede complicar. Podría yo, en vez de darle el azimut de origen, decirles que calculen el azimut de origen. En vez de darle la distancia horizontal, decirles que calculen la distancia horizontal. Profe, Dígame. disculpe que la vuelva a interrumpir. ¿La prueba va a ser con alternativas? Sí, ¿O va a solo ser con alternativas, pero ustedes tienen que entregarme o enviarme los cálculos. Si no me adjuntan los cálculos, la prueba va a quedar sin nota, sin revisar. Por ejemplo, bueno, se supone que mañana les voy a decir cómo viene la prueba, así que ahí les voy a dar los ejemplos. Pero es con alternativas y ustedes tienen que adjuntar los cálculos que hacen a mano. Ya, profe, gracias. Ya. Profe, yo igual le quiero hacer una consulta, vengo recién conectándome. ¿Ya?
¿Hasta qué hora está la prueba disponible? Va a estar hasta las 20:30. ¿Hasta las 8:30? Sí, porque de ahí tienen otra clase. Pero mejor la dejo 5 minutos más, pero la idea no es que se interrumpa la clase del otro profesor. Ya, profe, es que yo tengo una consulta porque yo a las 6:30 yo trabajo y yo todas sus clases la estoy viendo repetida y yo a esa hora a las 8:30 no alcanzo a hacer la prueba. Yo todavía estoy trabajando. ¿Cómo lo puedo hacer? Vamos a tener que hablar tu caso con el coordinador, pero lo vemos en forma interna. Ya, profe, gracias. ¿Qué nos falta por ver? La distancia con la que trabajamos es una distancia horizontal, en el plano horizontal. Pero cuando nosotros medimos en terreno, no siempre tenemos la distancia horizontal. Aquí tengo dos instrumentos. Yo les dije que la taquimetría se podía hacer con un taquímetro, de donde viene el nombre original, donde la distancia se obtiene con los hilos estadimétricos, restando el hilo superior con el hilo inferior y multiplicándolo por 100. Hicimos ejercicios de eso. Y además esto mide ángulos y ángulo vertical, ángulo horizontal, y la distancia se obtiene estadimétricamente, o sea, indirecta. Y está la estación total, que también mide ángulo horizontal y ángulo vertical, y la distancia se obtiene con el rebote de la señal en un prisma. Vamos a ver ambos casos. Vamos a ver primero este. Estación total. Este lente se gira, en el taquímetro se ve mejor. Este lente que hay acá se gira hasta encontrar, aquí fue hasta encontrar el hilo medio, y en el caso de la estación total hasta encontrar el prisma, se va girando. Igual que el nivel, tiene hilos reticulares. Se ve un círculo con una línea vertical y una línea horizontal, y se deja la intersección de las líneas justo en el centro de la lectura o justo en el centro del prisma. Y este ángulo, que es el ángulo vertical, comienza el 0 en el cenit. Justo en el eje vertical, el que coincide con la línea de la gravedad, ese eje apuntando hacia el cielo, el punto más alto en el cielo se llama cenit, la esfera celeste. Desde ahí avanza el ángulo hacia abajo y ese ángulo lo llamamos cenital. Si se midiera un ángulo del plano horizontal hacia arriba, ese ángulo es un ángulo de elevación. Este es un ángulo cenital y este es un ángulo de elevación. Y si lo miro desde la distancia horizontal hacia abajo, se llama de depresión. Yo no les voy a pasar ángulos de depresión ni de elevación, solamente vamos a ver el cenital. Ustedes en minería tienen que estar muy atentos a los nombres de los ángulos, porque van a ver ángulos que se llaman manteo, buzamiento, depende de hacia dónde esté la veta. Entonces, los ángulos no reciben siempre el mismo nombre. El ángulo vertical tiene varios nombres:
ángulo vertical de elevación, de depresión, de buzamiento. Y en topografía es un ángulo que se llama cenital. Con ese ángulo vertical que se mide respecto al cenit, va a aparecer ese ángulo en la pantalla cuando yo tenga el lente mirando al centro del prisma. Si el prisma baja, tengo que bajar el lente y este ángulo va a aumentar. Cuando llega justo aquí al plano horizontal, ese ángulo va a ser de 100. Y aquí va a seguir con 100, 101, 102. Es imposible tener un ángulo de 200 porque el lente no puede mirar hacia abajo. En algún punto ya no voy a poder mover el lente porque va a chocar con el plano horizontal. Y también no se mide hacia atrás, porque significa que el lente está al revés. Por lo tanto, mi ángulo suele estar muy cerca de los 100 grados. Hay ángulos de 80, si es que estoy en un cerro, 90, o ángulos de 100, 120. Por ahí va el rango del ángulo vertical. Y la distancia se obtiene porque hay una señal, hay muchas señales para medir distancia, puede ser infrarrojo, que tiene un cierto lambda, una frecuencia con el que viaja la señal. Las frecuencias son como una ondulación. Esa señal va viajando, choca con el prisma, se devuelve, y el tiempo que se demora en ir y volver la señal con la cantidad de lambda, que es el ancho de la frecuencia, calcula internamente tiempo con el ancho del lambda, nos da igual la distancia. Si se demoró más tiempo en ir y volver, quiere decir que el prisma está más lejos y les va a indicar la distancia. Siempre esta distancia, entre más lejos esté del prisma, va a tener menor precisión porque la distancia tiene que atravesar la atmósfera, que es un medio que distorsiona la señal. Pero no es mucho, estoy hablando de si en 1 kilómetro hay 3 milímetros de precisión, en 5 kilómetros pueden haber 12 milímetros de precisión. Las especificaciones técnicas del instrumento los dice. Pero las cifras van a ser al milímetro con esta distancia. Si las medimos con el taquímetro, recuerden que lo máximo que podemos obtener son 10 centímetros cuando hicimos el cálculo. Y ahora a sacar fórmulas. Aquí se produce un triángulo, que es un triángulo imaginario, porque esta distancia horizontal no sé en qué parte del prisma está. Tendría que dejar a lo mejor el ángulo en 100, pero eso no es muy preciso porque puede ser 100, si está cada 2 segundos, 100,0002 o 99,9998. A lo mejor hay algunas imprecisiones. Lo ideal es que el ángulo vertical no lo forcemos, que leamos justo donde nos da el centro del prisma y que el plano horizontal se calcule. Aquí hay un triángulo. Este eje es un eje vertical y el eje donde está el prisma también tiene que estar derecho, o sea, vertical. Estas dos líneas son paralelas. Aquí hay una línea que lo cruza, por lo tanto, estos ángulos de acá son opuestos alternos. Este ángulo vertical de acá se repite acá. Ese B de ahí se repite acá. Y aquí hay un triángulo donde tengo la distancia horizontal, que es la hipotenusa,
y tengo un ángulo vertical. Entonces, ¿cuál es mi cateto opuesto en este triángulo? El cateto opuesto, El de H, profe. el de H. Y la hipotenusa es el de I. Si tengo cateto opuesto y la hipotenusa, y tengo el ángulo vertical, ¿qué se ocupa? ¿Seno, coseno o tangente? El seno de B sería, profe. Muy bien. El De H dividido seno por D. de, Sí. el seno de B es de H partido por DI. Y de ahí sale la fórmula que la distancia horizontal es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo vertical. De trigonometría. Entonces, esa distancia horizontal la tenemos que calcular. Yo se las di calculada en el ejercicio anterior, pero nosotros la deberíamos calcular. Lo otro que podemos calcular y que nos va a servir para obtener la cota es esta distancia, que se llama distancia vertical, delta B, que no es lo mismo que desnivel. Es una distancia momentánea. Y en el triángulo, esto vendría siendo el cateto adyacente. Entonces, este es el cateto opuesto, el cateto adyacente, y nosotros sabemos que la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto partido por el cateto adyacente, y así despejo delta B. Delta B es igual a la distancia horizontal partido por la tangente del ángulo vertical. Distancia horizontal dividido por la tangente del ángulo vertical. Ya tengo dos fórmulas que voy a ocupar. Esta y esta. Hasta ahí. ¿Hay alguna duda? Igual se podría ocupar la del coseno, ¿no? Adyacente dividido por hipotenusa. Sí. En algunos textos pueden encontrar que el delta B lo obtienen con el coseno. También se usa con el coseno. Ya. La cota. ¿Cómo vamos a calcular la cota? Con el desnivel. Igual como lo hacíamos cuando usábamos el nivel de ingeniero. Tengo un punto A y tengo un punto B, y la diferencia entre el punto A y el punto B, esta diferencia, distancia vertical, va a ser igual al desnivel. Yo les decía que no se tienen que confundir con este delta B. Este delta B a veces puede ser mucho más grande o mucho más pequeño. Este es el desnivel. Y lo vamos a obtener sumando y restando. Ya. Creo que se me movió. Ahí sí está la barra. Ya, este tipo de nivelación se llama nivelación trigonométrica, porque ocupa la trigonometría. La nivelación que nosotros aprendimos con el nivel se llama nivelación geométrica.
Esta nivelación es menos precisa que la geométrica. El nivel no ocupa ángulos, solamente sumas y restas. Acá, al ocupar la trigonometría, al tener el teorema del seno, o sea, la función seno, la función coseno, siempre van a haber algunas alteraciones o distorsiones en los cálculos. Entonces se dice que esta cota tiene una precisión más o menos 2 centímetros. Y si lo hacemos con el nivel, la precisión es más o menos de milímetros. Si necesitamos una medición de precisión, por ejemplo, estamos con la etapa del asfalto en un camino, la última capa, la carpeta asfáltica, sí o sí hay que usar un nivel. Pero si estamos extrayendo material, piedras, los 2 centímetros nos dan lo mismo y podemos sacar la cota con un taquímetro o una estación total. Entonces depende de la precisión del trabajo, qué instrumento usemos. La ventaja de calcular cotas con la estación total o con el taquímetro es que puedo calcular desniveles a distancias más largas. ¿Vieron el video que les hice? Cuando subíamos una especie de cerro y se bajaba. El video de la actividad que tenían que entregar hoy día. Sí, profe. Ya. Ahí hubo que cambiarse muchas veces de posición porque el nivel ya no veía el largo completo de la mira. Entonces había que cambiarse de posición porque el largo completo eran 4 metros, pero más se le sumaba la medida del trípode, podía leer hasta unos 3 metros de diferencia. Con la estación total puedo llegar a ver hasta la punta de un cerro. No importa el desnivel que haya. Siempre y cuando tenga visibilidad con el prisma y pueda apuntar al prisma y leer la distancia, voy a poder obtener la cota del punto donde está instalado el prisma. O sea, tiene mayor alcance para obtener el desnivel. Y de hecho, ese trabajo que estaba en el video, ese levantamiento, yo lo hice con una estación total y me instalé solamente en 2 posiciones para hacer el trabajo completo. Cuando ustedes se instalan con la estación total, siempre hay que medir la altura que hay desde el punto hasta el centro de la estación total. Esa altura se llama altura instrumental. Esto no se hace con el nivel no necesita medir su altura, solamente se hace con el taquímetro, porque el taquímetro o la estación total están sobre el punto. El nivel nunca se instala sobre el punto, el nivel se instala acá, entre medio del punto A y B, y ahí ponía una mira acá y una mira acá. El nivel puede estar en cualquier lugar entre A y B, pero nunca sobre los puntos. Acá, para calcular la cota de esta forma, es necesario estar sobre el punto. Y eso es lo que les cuesta más al instalar el instrumento, quedar justo sobre el punto. Se mide esta altura que se llama altura instrumental. Algunos textos dice HA o AS, le ponen cualquier sigla. Yo le escribí le puse la sigla de cómo se dice, altura instrumental, AI. Y esta altura de acá es la altura del prisma, HP. En inglés le escriben HP, así que le escribí AP, HP.
desde el centro del prisma, que es donde rebota la señal, hasta la punta del jalón que está arriba del punto. Para calcular el desnivel solo necesitamos la altura del prisma, la altura del instrumento y el delta B. Se suma y se resta. Si empiezo del punto A, la altura instrumental siempre va a ir hacia arriba, así que se suma. Llego a esta altura, a esta superficie de nivel que es la misma que está acá. Aquí voy a sumar el delta B. Y luego, cuando llego a esta altura, tengo que restar la altura del prisma. Y aquí está la fórmula. El desnivel de A a B es altura instrumental más el delta B menos la altura del prisma. Y para calcular la cota de B, tengo que a la cota de A sumarle el desnivel. O sea, la cota de B va a quedar igual a la cota de A, más todo esto que representa el desnivel. Altura del prisma más delta B menos HP. Hagamos un ejercicio para que se comprenda mejor. Ya, profe. Sí. Sí, profe, mejor porque me enredé igual. Ya. Voy a hacerlo solo con... No voy a ocupar esta. En realidad no vamos a medir con taquímetro las cotas, así que no se los voy a pasar. Solamente tienen que saber del taquímetro que la distancia se calcula con los hilos. Cuando quedamos de acuerdo, de hecho, con el coordinador, cuando hagamos la práctica en terreno, lo vamos a hacer con estación total. Y tienen que conocer las diferencias. Ya, vamos a dar datos y ustedes tienen que hacer los cálculos. Ejercicio. ¿Se alcanza a ver ahí? ¿Ahí queda mejor? Sí, No me profesor. quedo de un tamaño muy apropiado para hacerlo. Les voy a anotar los cálculos acá al lado. Ya. Todo se va a tratar de calcular la cota de... Vamos a escribir punto 1. En vez de ser B, este lado de acá le vamos a llamar punto 1. Y la cota de la estación, a la estación le vamos a colocar PRA, va a ser de 650.320. Que va a ser la cota del punto que está acá. Ya, otro dato más. La altura instrumental igual a... Inventen una altura instrumental. Alguien dígame un valor o escriba un valor.
300, profe. 300 metros. Sí. Ya, la altura instrumental es la altura que hay desde el punto hasta el centro del instrumento. Aquí hay una persona que tiene que estar de pie mirando por el instrumento. 1.45, profe. Ahí sí. Imagínense aquí a una persona ahí que está afirmando la estación y está ahí midiendo. Ni siquiera va a ser la altura total de la persona, tiene que quedarle cómodo para ver por el ojo. Depende de cuánto mida la persona. A veces hay altura de 1.300, una persona bajita, una altura de 1.8, una persona muy alta. 1.400 me dijeron por ahí. Esa altura se mide con wincha. Ya, la altura del prisma. Este prisma se puede estirar, depende del prisma, pero la mayoría viene hasta los 3,6 metros. Es telescópico, se empieza a desenrollar un tubo, después dentro viene otro tubo y otro tubo. Cuando hay muchos árboles, a veces se deja el prisma a la mayor altura, pero igual que la mira, la idea no es dejarlo muy alto porque el peso cuesta mucho centrarlo cuando hay peso. Y aquí el prisma tiene una burbuja esférica. Adam, Franco, inventen alguna altura instrumental, perdón, alguna altura de prisma. $2,25 metros. Bien, 2.25. Ya. Yo les voy a inventar un ángulo vertical para que variemos un poco el ejemplo. O ángulo cenital también le dicen algunos. Voy a colocar entre paréntesis cenital. Va a ser igual a 101.0568. Con los 4 decimales que me entrega el instrumento. Y los instrumentos vienen en centesimal. ¿Qué me falta? ¿Qué más se puede medir y no calcular? ¿El DH puede ser? El DH se calcula. El DI. El DI, el instrumento, la señal que se dispara, rebota en el prisma y vuelve y aparece en la pantalla, es el DI. Ya, una distancia no muy lejana, vamos a ver, de unos 321 metros, punto hasta el milímetro para medir. Metros. Ya. Con todos estos datos, esta es información que tengo que conocer, la cota, o la tengo que inventar. Todo lo demás lo medí en terreno, la altura instrumental, la altura del prisma y el ángulo vertical y la distancia me la entregó el instrumento en su pantalla digital. También me entrega el ángulo horizontal, pero no necesito el ángulo horizontal para obtener la cota. ¿Qué tengo que calcular primero para obtener la cota? La distancia horizontal. Después, en ese mismo orden que yo se los enseñé, les conviene calcular el delta B. Ese me cuesta dibujarlo, así que lo voy a escribir. O sea, lo voy a copiar. Y después del delta B, aplican la fórmula de la cota, que es la que está ahí. La cota del punto 1. Muy bien. Ahora es cosa de saber interpretar y aplicar las fórmulas.
Vamos a ver quién se atreve. Antes, ¿alguna duda de todo lo que anotamos aquí como valores? Está claro, las alturas instrumental, la altura de prisma, ¿qué es una distancia, qué es un ángulo cenital, qué es una cota? ¿Ninguna duda con eso? Ignacio ya avanzó. Ya, Ignacio. La otra se la vamos a preguntar a otro compañero. Ignacio ya nos dijo que la distancia horizontal era la distancia inclinada. Voy a copiar lo mismo que hizo Ignacio acá. ¿Alguno? Resuélvalo. Recuerden que la calculadora tiene que estar en grad. Distancia inclinada por el seno del ángulo vertical. Ya, por aquí tengo un resultado que es 2,74 y por aquí Clarisa 3,21. Clarisa, revisa la calculadora, siempre la tienes al revés. Veamos ahora si la tenías bien. Chief, mode, gra. Ese es centesimal. 321.475 por el seno de 101.0568. Bien, Clarisa. Eso es. $321,431 porque se aproxima. Ya, ahora, ¿qué más? A ver, Pablo, el delta B. Si quieres, escribes acá la fórmula del delta B con los valores o el resultado de inmediato. Rocío. Angelina. Ahí está la fórmula del delta B. ¿Algún voluntario que le escriba? Andrés Ríos está por ahí. Ignacio. 321 dice por menos. Ahí escribiste el resultado de la tangente de B. Es dividido por la tangente de B. Sí, profe, el resultado de la tangente. Allá. Pero mejor escribamos tangente de B ahí, para que no nos confundamos. Ya lo voy a escribir. 321.475 dividido por la tangente de 101
0.0568. ¿Y quién tiene el resultado listo? Menos 5,34, ¿da negativo? Sí, da negativo. Menos 5.34 justo o con otro decimal. Era menos 336. 5,336. Sí. Con 3 decimales. Bien. Da negativo, ¿por qué? Porque el ángulo vertical es mayor a 100. Este ángulo da más abajo que acá, más abajo que el 100. Por lo tanto, la línea va a quedar así y el delta B es negativo, va a quedar bajo el plano horizontal. Y Así que ese ángulo, profe, ese ángulo B se refleja en el otro ángulo B. ¿Es por algún teorema de... ¿Algún teorema? Sí. Paralelogramo, igual, ¿no? igual se respeta, aunque sea mayor a 100, igual les va a resultar cuando despejen la tangente. Acá lo dejé siempre con el ángulo dibujado así porque es más fácil verlo. Pero la tangente de 101 es como decir que es igual a... No lo he calculado. A la tangente de 100 menos 1. Ya, entonces ahora cuando haga la fórmula, cuando calcule la cota de 1, ese delta B, en vez de sumarlo, como me da negativo, lo voy a restar. Y aquí simplemente reemplazo. La cota de 1 va a ser igual a la cota de A, que es la cota del PR, 650.320, más la altura instrumental, que está ahí, 1.400, más el delta B, que en este caso es negativo, menos 5.336, menos la altura del prisma. Esta siempre es negativa. Altura del prisma era 2.250. La única vez que las alturas son positivas es cuando estoy midiendo al revés y mido en el techo. Eso se puede dar en topografía subterránea. Pero aquí estoy midiendo en el piso. ¿Qué resultado da? Aquí un compañero lo calculó. 644.134. O sea, el punto 1 estaba más abajo que el PRA. Y ese es el resultado. Cuando hagan una prueba, el resultado siempre lo tienen que encerrar en un recuadro. Listo. Eso es cota trigonométrica. Mañana vamos a hacer un ejercicio donde lo vamos a juntar todo. Las coordenadas cartesianas apolares, las cotas trigonométricas, la distancia horizontal, las coordenadas parciales y las coordenadas totales. Y unos ejemplos de azimut. Así que mañana no es materia nueva, es complicar las cosas un poco más para que les queden claras para la prueba y vamos a ver de qué forma se viene la prueba para que ya vengan mejor preparados para el día miércoles. ¿Dudas? ¿Alguna conclusión, comentario?
No, profe. No, profe. Ya, chicos, me alegro entonces. Nos vemos mañana. Y les voy a subir al ambiente de aprendizaje la planilla resuelta de la actividad que estaba en el video para que la comparen con sus resultados. Ya, profe, nos vemos mañana. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, profe. Chao. Profe, yo no puedo hacer esa actividad por trabajo, era con nota.